Entonces, basándonos en la planilla, procedemos a la evaluación propiamente. Vamos a hacerla tendríamos que poner la planilla, ¿verdad? En pantalla. Oh, acá está. Okay. Bueno, fíjense, cada comité debe llevar un registro y por números y por año. Nosotros lo hacemos así. Entonces, en este caso, estamos colocando allí CIVI y CENAVI, pero para este comité, este sería el protocolo 01-2021, porque es el primero que vamos a evaluar nosotras como comité. Entonces, se coloca la fecha de recepción, porque fíjense que es importante respetar los tiempos en lo posible. Se estila que en 15 días el investigador debería tener una respuesta o una solicitud de aclaratorias. Eso es algo, una situación que a veces los investigadores se quejan porque hay un retraso grande en la respuesta del comité. Entonces, el colocar en la fecha de recepción ya uno le da estima para cuándo debería tener la evaluación. Y se coloca el título, lo repito una vez más, estudio comparativo de la incidencia de tuberculosis pulmonar en individuos mayores de 15 años de las comunidades indígenas y caucásicas del Cusco, Perú. El Instituto y/o laboratorio patrocinador, si ustedes en algún momento ellos dicen que, bueno, los que financian es el Consejo Municipal del municipio de Atahualpa, pero no existe. Y bueno, y el pasante es un pasante de la Escuela de Medicina, pero no aparece la universidad a la cual pertenece esa escuela o la facultad como que se pudiera involucrar. Sí, solo dice Facultad de Medicina, doctora, no dice de qué universidad para nada, pues. Exacto. Y es un médico rural y con un estudiante de medicina. De medicina, que tampoco nos dice en qué nivel de la carrera está. Tampoco. Entonces, bueno, cuando nos toca llenar, dime. Tengo una duda. Ingrid, perdona, esta fue la planilla que mandamos a los muchachos, no tenía el logo. No tenía aquí el logo del CENAVI. Te lo digo porque no sé, hay esto de número asignado por el CIVI CENAVI. Nosotros teníamos una planilla ya hecha. Sí, yo creo que esta es la del CIVI CENAVI, exactamente. Creo que esta no es, Ingrid. Ok. La que enviamos a ellos, la que ya estaba corregida, ¿recuerda? Ya va, voy a buscar. Buenas tardes, sí, la planilla que nos enviaron sí tiene el logo del CENAVI. El CENAVI, sí. Esta es, digamos, es muy parecida a esta, pero no es idéntica, pues se le hicieron algunas reformas. Ok. Creo que como Ingrid va a someter un protocolo a consideración, tenía esta de primera. Sí, no, y yo tengo en mi mano una diferente también, por eso me estaba. Pero vamos a trabajar con la que yo a ellos. Vamos a esperar porque es importante para que ellos la vayan reconociendo. Claro. Ya va, deja bajarla, que no la consigo. Mientras tanto, alguien nos pudiera comentar qué les parece este comité, cómo está conformado. Mientras que llega la planilla.
uno a la vez. Ajá. A ver. ¿Me oigo bien? Es como un... Hay retorno, delay. Patricia. Sí. Tienes un retorno ahí. Bueno, yo entré tarde, pero asumo que son las 4 profesoras. Patricia, con ese delay no se te entiende. Ya va. Vamos a leer, apaga tu, ajá. Vamos a leer, alguien ya respondió. Si no, escríbelo, Patricia, porque no sé por qué tienes ese. Puedes leer, vamos a buscar los chats, ya va. Ajá, ¿y ahora? Ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Ajá. Asumo que son las 4 profesoras que son del comité. Somos 3. Somos 3. 2 biólogos y un médico. Una pediatra. Ah, no, pero ahí faltan multidisciplinas. Falta pluralidad, pues, en el comité. Y debería, bueno, dice que son 3 como mínimo, pero lo ideal es que sean 5, ¿no? Lo importante es que sea número impar. Impar, ok. En los comités de ética, impar. Está respondiendo por el chat, doctora. Ajá, lee. Ya le digo. A ver. Carolina Madrid dice número impar. Romy dice es plural el comité de diferentes edades, que es importante. Carolina Madrid dice multidisciplinario. Pedro Parrilla dice hay solo mujeres. Exacto. Nelson Corredor dice liderado por mujeres también. Carolina dice número impar. Y Gabriel dice falta un kantiano. Ok. Sí. Entonces, eso es correcto, y también un poco como dice Patricia, aunque estamos en áreas diferentes, somos 2 biólogos, estamos en áreas diferentes, pero 2 biólogos, pues faltarían. Exacto. Como en otras profesiones. Chévere. ¿Apareció la planilla? Sí. Aquí estamos. Ok, perfecto. Bueno, voy con la primera parte. Como les decía, hay una fecha de recepción que es importante, ya expliqué, y ese código asignado, que es el código, un consumo interno de registro del comité. Nosotros ponemos CIVI-CENAVI 01-2021. Cuando termine el año 21, iniciamos el siguiente año otra vez, 01-2022. Y así uno va llevando un registro de cuántos proyectos ha evaluado por año. Luego fíjense que la parte 13 dice tipo de trabajo: independiente, industria, trabajo de grado o ascenso académico. Aquí se nos fue una I en industria. Entonces, yo creo que se puede considerar independiente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. De acuerdo contigo. Sí. Una pregunta, profe, ¿y cuándo se considera independiente? ¿A qué se refiere? Porque si es, por lo menos si es financiado que por no alguien. viene de la universidad, que no viene de una industria farmacéutica, okay. Que no viene de una universidad, por ejemplo. Ok. Ajá. Entonces, en investigador principal, decíamos que entonces tenemos un doctor. Él sí coloca allí que es un médico rural, su especialidad es médico rural. No tenemos su cédula. Eso no es una especialidad. No tiene especialidad. No tiene especialidad. No está así, exacto. Ok. Y tampoco manifiesta, porque no pusieron como adjuntos el currículum, de manera que no sabemos qué experiencia tiene este investigador en el área. No lo sabemos. Entonces ya uno va haciendo una lista de las cosas que no están en lo que envió el investigador. Entonces, un primer punto, no hay currículum. ¿Ok? Sí. Y bueno, tutor en el caso de grados, lo vamos a saltar porque no es el caso. Luego, lugar donde se desarrollará la investigación: instituto, departamento o servicio, y carta de aprobación de autoridad. Ellos dicen que van a referir a
a los pacientes un hospital, XXX, hemos puesto pero no comentan, no, tampoco está junto la carta de aprobación. No, Y ajá. debería ser un departamento o no sé, o sea, algo que esté directamente relacionado con ellos. Y que ya el hospital sabe que le van a llegar esos pacientes para hacerle exámenes, para hacerles radiografía. Eso debe estar contemplado en alguna parte y el comité lo debe saber. Pero yo creo que la investigación se va a desarrollar básicamente en la comunidad, porque ellos dicen que van a ir casa por casa. Sí. Ellos dicen que ellos van a hacerlo, ni siquiera es que van a ir a la medicatura, sí que es médico rural, yo no sé si en ese lugar hay medicaturas, ¿no? Pero no dice que van a ir allí, sino que ellos van a ir casa por casa y a los que detecten que necesitan hacerse los exámenes complementarios los remiten al hospital. O sea, Entonces, que si haber uno realmente el lugar de investigación es la comunidad. La comunidad. Pero, bueno, ok. Luego la duración estimada de la investigación no lo dice exactamente. No. El cronograma simplemente es una lista de cosas que ellos piensan hacer. Etapas, exacto. Etapas que ellos van a hacer. Se estila a veces que los cronogramas sí sean utilizando el diagrama de Gram que dice que en tantas semanas usted va a recolectar los datos, en tantas semanas va a hacer el análisis. Eso nos da una... Pero entonces el punto 6 no podemos responder porque no está la información. Entonces, una segunda pregunta que hacerle al investigador. En la siguiente, Gladys. Fíjate, uno presume que puede ser semanas, ¿verdad? Uno presume que puede ser semanas porque por lo que las etapas da la impresión que van a durar. Bueno, creo que solamente la primera etapa decía 1 o 2 días. Sí, era la única que decía algo, pero los demás no decían nada. Sí. Oye, en la tercera semana dice a las 72 horas de aplicación traslado al hospital. Pero fíjate, eso uno tratando de entender el proyecto dice, bueno, pareciera que son semanas, pero no está. Entonces es una duda, una aclaratoria que hay que pedirle al investigador. No, y hay otra cosa, que esto es por paciente, etapas por paciente, pero después cuando comentemos población, yo creo que ahí hay una gran imprecisión también, ¿ves? Entonces esto obviamente que si ellos dos van a ver todas las personas de la comunidad, en esas 3 comunidades, yo diría que años. Sí. Okay. Sí. Vamos a seguir pues. Okay. Bueno, entonces vamos con los requisitos metodológicos, ¿no? Entonces el primero es fundamentación. Eso de fundamentación se refiere, por supuesto, a la fundamentación científica del proyecto. Si este diseño que ellos hicieron tiene una base científica. Entonces, a mí, en particular, no sé qué piensan ustedes, compañeras, pero en lo particular me parece que yo lo calificaría como que no es adecuada esa fundamentación. ¿Por qué? Porque ellos toman como variable única en la parte étnica. O sea, el grupo, ya sea, digamos, indígena o caucásico. Como el estrato social. Pero resulta, sí, mencionan inclusive que hay una serie de factores biológicos y de otro tipo y ambientales, pero es que la tuberculosis tiene una cantidad de condicionantes, sobre todo ambientales, que son muy importantes, como son, por ejemplo, nutrición, hacinamiento, condiciones socioeconómicas. Eso no está contemplado aquí en este proyecto. Uno puede ser, digamos, caucásico, pero a lo mejor si tiene las condiciones del indígena, se comporta igualito que el indígena. Entonces, eso no está, o sea, eso me parece que científicamente no está concebido el proyecto. Tú tendrías, para demostrar la parte étnica, tú tienes que controlar los demás factores, los demás variables, pues, como son esas, nutrición, la edad inclusive, a partir de los 15 años, puede ser de 80 años, no es lo mismo desde el punto de vista inmunológico, un anciano de 80 años que un muchacho de 15. Entonces, no hay un control de variables aquí. Entonces, tú no puedes aquí demostrar realmente que hay algún tipo de tendencia de los indígenas a hacer tuberculosis. O sea, realmente este basamento científico para mí no está bien, no es adecuado. Entonces, yo pondría no presentado, no adecuado. No
No adecuado, no adecuado. Ujú. No presenta nada. O sea, es el análisis de lo que ellos dicen, pues, Ok. como conciben el trabajo. Ok. Ujú. Entonces luego dice justificación y pertinencia. Ellos mencionan que el trabajo lo están haciendo porque ellos han detectado una alta, ellos han visto porque hay una prevalencia y una incidencia alta entre las poblaciones indígenas de tuberculosis, ¿verdad? Sí. De alguna manera pudiera ser esta la justificación, Exacto. pero es una justificación muy limitada. Sí. Nada más porque hay alta prevalencia de esas dos cosas, pues no creo que no hay una buena justificación realmente de la experiencia. Tendría que decir si esto se estudió anteriormente, si se han hecho experiencias anteriores. En ningún momento, además, ellos nombran antecedentes de investigación en tuberculosis en esas poblaciones. Entonces, pienso que no, a pesar de que hablan de la alta incidencia y prevalencia, yo lo consideraría inadecuada esa justificación, no está bien planteada. Y en pertinencia, doctora, ellos no sé, no dicen nada sobre la conveniencia de hacer este trabajo, pues. O sea, Claro. solamente Sí. hacen esa pequeña justificación y ya. Ahora, De acuerdo. en definición de los objetivos, Ujú. realmente ahí Ahí hay un problema. es bien problemática la Sí, situación, ¿verdad? sí. Porque ellos primero dicen que en el objetivo general que van a comparar la incidencia de tuberculosis en los dos grupos, en las comunidades. En todo, pareciera que En en el todo. objetivo general, sí, no dice que sea entre los dos grupos étnicos, sino es en las comunidades de los tres Exacto. barrios. Ujú. Entonces, es diferente lo que ellos plantean lo que llaman marco teórico, que no es un marco teórico, es como una introducción, algo así, ¿no? Entonces, allí plantean una cosa, en el objetivo general plantean otra cosa diferente. Y en los objetivos específicos, hay un solo objetivo específico y es totalmente diferente, porque ya ellos están poniendo allí un objetivo asistencial, como sería el registro de pacientes Registrar, exacto. pulmonar activa, o sea, como que si fuera el trabajo que ellos tienen asistencial que ellos tienen que hacer pues en las localidades. Entonces, ahí realmente son incongruentes los objetivos. Y Se así estima es que, incongruente con el título. se estima que un trabajo debería tener al menos 3 objetivos específicos y estos deben enumerarse porque en la medida que se cumplan como subproblemas, es que tú vas a lograr el objetivo general. Claro, pero tiene que estar relacionado con ese objetivo general. Ese objetivo, En sí. este caso, Entonces, nada que ver. nada, no adecuado. Ujú. Bueno, en idoneidad del diseño, ellos dicen que el trabajo es de tipo comparativo y de corte transversal. Entonces, realmente es un trabajo es un trabajo observacional, observacional, un trabajo de campo, más bien, un trabajo de campo y es transversal. Entonces, es lo que yo pienso, no sé qué piensan ustedes, qué opinan. Sí, es de campo porque van casa por casa, pues a hacer su... Si van a buscar la recolección de datos, va a ser en la comunidad. Sí. Ok. Entonces, tenemos definición de, perdón, La población, definición de la población de estudio. bueno, yo creo que está totalmente indefinida. La población realmente no está definida porque dicen que van primero que ellos van a evaluar a todas las personas. Todos mayores de 15. Todos los mayores de 15 años, ¿verdad? Después dicen que son a los que tienen síntomas respiratorios Exacto. con un cierto tipo de evolución. Ahí ya ni siquiera ya no diferencian ni uno ni otro. No describen las poblaciones donde van a trabajar. Uno no sabe si esas localidades cómo están compuestas, si tienen gente caucásica e indígena o unas de las poblaciones son predominantemente caucásicas, otras predominantemente indígenas. Eso no está claro. Para definir lo que es caucásico y lo que es indígena, usan unos criterios que realmente yo creo que digamos, mi conocimiento sobre eso es muy limitado.
resultados, pues yo no podría decirlo, y esto sería algo que podríamos nosotros consultar, si esos dos criterios, de no tener vello en el pelo, El cuerpo, tipo de sangre. el El tipo de sangre. realmente son criterios suficientes como para uno decir que cumplan el fenotipo indígena y que se incluyan. Claro. Ellos han debido colocar un soporte, una referencia, o de dónde ellos sacan que esos son los parámetros que pueden definir para diferenciar una población. Si no, le corresponde a los miembros del comité hacer la averiguación. Pero fíjense cómo en la lectura y en el desglose lo que se van generando es cada vez más y más dudas, ¿no? Yo podría calificar como indígena, le diré así blanquita y todo, califico como indígena. Bueno, yo califico porque tengo A positivo. A positivo. Además soy del estado Bolívar. Y como, bueno, pero esto es en el Cusco, esto es en Perú. No, yo sé, pero digo indígena de acá de Venezuela, pues. Ah, ok. Entonces realmente la definición, realmente la población no está, Sí, sí, no está adecuadamente claro. Entonces después ellos mezclaron inclusive algunos criterios de inclusión, los mezclaron con las variables. Hicieron un arroz con mango con las variables. Y uno no sabe realmente de dónde salen las variables porque no hay objetivos específicos. Entonces, realmente ahí vemos que hay por lo menos 2 sitios, 3, y mezcladas con método además, ¿no? Entonces, realmente la definición de la población creo que no está bien definida definitivamente, ¿no? Luego hablan de definición del grupo control. Ajá. Fíjense, aquí uno entra también en la duda si ellos están buscando comparar los indígenas con los caucásicos, el grupo control serían los caucásicos, ¿no es así? Sí. Pero ese grupo no está definido. ¿Cómo definen ellos los caucásicos? Porque sean color de piel, porque tengan otro grupo sanguíneo. Realmente no está definido. Y además, ¿quién dice que solo son caucásicos? No puede haber gente de origen asiático en esas poblaciones, ellos no lo saben. Pues. Sí. O de otros lugares, porque no se puedan ser clasificados como caucásicos. Entonces también el grupo control aquí, si lo vamos a tomar como un trabajo comparativo que no está claro, porque lo dicen en unas partes pero no en otras, ¿verdad? Entonces no estaría claro. Okay. Entonces vamos a ver qué sigue. Idoneidad de placebo, del placebo. Coloca el cursor en el donde estamos. Ajá, allí. Gracias. No, ¿quién lo coloca? Lo coloca Ingrid, ¿no? Yo, Claro, aquí Por eso, estoy. ella es la que puede. Ella es la que puede. Ok, me perdí el renglón, ya va. Entonces, Idoneidad de placebo. eso no aplica. No No aplica aplica, no aplica. porque no es el caso. porque no es, ok. Cálculo del tamaño de la muestra. Bueno, ellos mismos dicen que, Dicen que no lo hicieron, sí. no, es que no hay muestras, que ellos van a ver toda la población. O sea, es como una muestra censal, lo que llamamos una muestra censal. Todos los que tengan el criterio Mayores de 15 años. ellos van a considerarlo su muestra, pero no tienen idea de cuántos pueden ser. Pues, en estos casos uno tiene que tomar como base digamos, los censos de esas poblaciones, de cuántas personas pertenecen a esa población para ver si es factible ese proyecto, para ser realizado por 2 personas nada más. Eso es así como la vacunación acá. Con 2 personas nada más, pues no van a pasar años estudiando la comunidad. Bueno, entonces, idoneidad, definición de ya va. El cursor. Ya me perdí. ¿Dónde va? Aquí. Ajá. Bueno, la estratificación y la aleatorización, pues no aplica en este caso, pues porque ya dijeron que son todos, porque no va a haber Exacto, eso se refiere a la muestra. lo mismo la equidad, todo eso, porque va toda la población. La definición de las intervenciones, los métodos. Bueno, ¿usted quiere que yo siga opinando primero o ustedes quieren opinar? Sí, continúa. Y ustedes dicen, ajá. Bueno, mire, entonces realmente a mí me parece que también, como les decía antes, método está mezclado con otras cosas, con variables. La mezcló con variables. No están precisados realmente, porque si
Fíjense que de repente aparecen unas muestras de exámenes para, no dice, por ejemplo, que le van a hacer una entrevista. Y tienen que hacer una entrevista para preguntar antecedentes, contactos, todas esas cosas. Entonces, la entrevista es parte del procedimiento, ¿verdad? No le dicen que le van a hacer un examen físico y si le van a ver la cicatriz de BCG, si le van a, me imagino yo que si es un paciente que tiene sintomatología, tendrían que verlo a ver, realmente hacer aunque sea un examen dirigido a lo que conviene con tuberculosis, y no lo están haciendo, no lo dicen. Y en exámenes lo ponen todos en un saco un saco de gatos, como dicen, y realmente, fíjense que entre los exámenes, inclusive, existe una determinación de VIH, ¿ok? Y está puesta cuando uno ve la planilla de recolección de datos, que dice que le van a hacer una determinación de VIH, no lo dice allí. Bueno, por eso no está bien preciso la placa de tórax. ¿Quién va a revisar esa la radiología de tórax? Porque para diagnóstico de tuberculosis tiene que haber ciertas características de las imágenes que sugieran tuberculosis. Eso tiene que verlo un especialista. En ningún momento un radiólogo, ¿verdad? Una persona con conocimiento en el área. Y eso no lo dice que lo van a mandar al hospital, pero no dice quién va a ver las placas. Además, esa persona va a tener posiblemente, debería de ser por lo menos mencionada o de alguna manera, dependiendo de su participación, inclusive estar incluido en el proyecto. Eso no aparece por ningún momento. Igualmente tampoco se dice dónde van a presentar, cómo se van a recoger las muestras de esputo y en qué base, en qué circunstancias, con ayunas, sin ayunas. No dicen quién va a procesar la siembra o el examen de esas muestras, ¿verdad? ¿En qué laboratorio va a ser? El laboratorio, solamente que dicen que es en el hospital. Solo sabemos que es en el hospital, ¿verdad? No se sabe quién es responsable de esas muestras, quién las va a informar. Nada, realmente está muy deficiente todo lo que tiene que ver con la intervención, la definición de la intervención. Okay. Claro. Si quieres, si quieres, bueno, después viene la idoneidad del método estadístico, que ellos con todas las letras lo colocan, que van a hacer una prueba de correlación de Pearson. Pero fíjense que si uno pudiera objetar, bueno, pero ¿cuál es el tamaño de la muestra? Para poder decidir que ese sea el mejor estadístico, queda la duda también. Entonces, aunque lo presenta, con la información que tenemos, creo que no podemos dar a ciencia cierta si es el más adecuado para entonces, yo creo que además deberían de hacer otras medidas seguramente descriptivas, ¿no? Porque si tú vas también, a ver, sí, la estadística descriptiva. Si vas a ver un presidente, tienes que usar estadísticas descriptivas. Medias, medianas, ese tipo de cosas. Claro. Luego dice, beneficios esperados para los sujetos. Bueno, ellos sí dicen en alguna parte que los van a remitir luego al programa, que ahí fíjense, no sé si se percataron que hay una confusión, porque ellos hablan de un programa nacional de control de tuberculosis, pero en otras partes señalan que es un programa regional. Entonces a mí eso me generó confusión. Pero creo que en alguna parte dice que los van a remitir a los que consigan francamente con la patología, los van a remitir a ese programa de tratamiento. Entonces, pero Marisa, yo pienso que, pero ellos lo ponen, yo estoy de acuerdo, pero en ningún momento dicen que eso es un beneficio. O sea, ellos no lo identifican como un beneficio de su investigación. No lo identifican. No, que ellos no hablan en ninguna parte de beneficio ni de riesgo, no hablan. Uno lo dice, pero no lo dicen. No, exacto. Sí. Luego viene, entonces lo colocamos como ¿qué? Como no presentado. ¿Sí? La valoración de efectos adversos previsibles es un poco lo que les decíamos al principio, que hemos puesto una lista que tiene muchas cosas, pero que no todas se ajustan al protocolo que uno está evaluando. Como esto no es un protocolo que tiene fármacos, uso de fármacos, entonces eso no aplica para este protocolo. Marisa, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo por lo siguiente, fíjate, ellos van a trabajar con una serie de datos que son sensibles, saber que tú claro, pero
saber que en tu casa hay tuberculosis, si te sale la prueba de VIH positiva, ¿verdad? Tú puedes ser en un momento dado, digamos, estigmatizado dentro de tu población, ¿verdad? Entonces, eso ellos deberían de prever. Lo que pasa, Gladys, Ajá, perdón. no, lo que te quiero decir que a lo mejor lo vi farmacológicamente, pues efectos adversos se refieren a efectos de fármaco, no Claro. efectos de fármaco entonces a lo mejor hay que ver si hay otra parte donde entra eso que estoy de acuerdo contigo, son daños colaterales que ellos no están tomando en cuenta o no saben, no lo dicen, pues, sino que ellos están haciendo una toma de datos que incluso está afectando la confidencialidad del paciente. Pero fíjate que más abajo tiene compromiso y método de confidencialidad. Sí. Yo creo que eso, o sea, que creo específicamente que esta valoración de efectos adversos se refiere a tratamiento de fármaco. ¿Ok? Puede ser. Ok. Bueno, si abajo no lo conseguimos, volvemos a este. Dice compromiso y método de confidencialidad. Sí. Pero fíjate que no lo plantea como un efecto, un riesgo, un efecto adverso, porque también es un efecto adverso en el sentido que yo comentaba anteriormente. Sí, es cierto, doctor. A pesar de que esté abajo lo del compromiso y confidencialidad, también puede ser. Yo creo como un riesgo. Sí. El que se cuele toda esa información y entonces en un momento dado todo el mundo sepa si tú eres VIH positivo o si tienes tuberculosis. Además, sí. Es delicado. Una preguntita, una observación, no sé, profes. Bueno, porque ellos parece que lo que quieren, evidentemente, es hacer una causística, decir quiénes tienen, pero ellos cuando remiten al paciente a tratamiento se olvidan de ellos, o sea, ellos no hacen ningún tipo de mención en ese respecto, que ahí sí pueden haber efectos adversos. No sé si eso ya escapa de los objetivos del trabajo o... Un proyecto, acuérdate, Patricia, estamos evaluando un proyecto. Es la intención inicial, ¿no? Lo que ellos hagan después no sabemos, pero estamos evaluando el proyecto para admitirlo o no admitirlo. Claro, eso puede producir, o sea, eso genera, Patricia, una duda, otra duda, o sea, porque el comité, al leer el proyecto, te surgió esa pregunta, si tú fueras parte del comité, y no la podemos responder con lo que nos enviaron. Entonces eso pudiera ser una pregunta a los investigadores, porque posiblemente ellos tampoco se la han planteado. Entonces, seguimos. ¿Garantía de atención en caso de daños? No lo ha presentado. No. ¿Indemnización por daños? Tampoco. Tampoco. Porque, repito, estas son características que pudieran ser, o sea, que se evalúan sobre todo en estudios farmacológicos. Por eso, luego viene compromiso y método de confidencialidad. Fíjense que ellos en la planilla, en el formulario de recolección de datos, dicen caso, número, o sea, que sí le piensan poner un número a cada caso. Pero luego están los datos del paciente, nombre. Todos los datos. Todos los datos. Entonces allí la confidencialidad está en entredicho, ¿no? Eso está no adecuado. Instrumento de recolección de datos, bueno, el que ellos presentan está de acuerdo a lo que piensan ellos hacer, pero nada de esto está reflejado, como dijimos, en los objetivos específicos. Antecedentes, factores de riesgo, bases diagnósticas, criterios paraclínicos, no están como separados. El cronograma ya lo... Que perdí ahí, Marisa, ¿de qué hablabas ahorita? Porque no sé, me distraje. Del instrumento de recolección de datos. Ajá. O sea, que hay datos allí en el instrumento que se piden, pero no están reflejados en los objetivos. Claro. Y otros que deberían de estar y no están. Okay. Exacto. Pero tiene, dentro de todo lo malo que vemos el resto del proyecto, esta es una de las partes que están un poquito más complejas realmente. Pero... ¿El instrumento? Sí. Dentro de todo. Estoy de acuerdo con lo que
ustedes dicen, estoy de acuerdo. Cronograma ya. Gladys. ¿Dónde está? El cronograma ya lo comentamos. pues, Doctora, ya- Gladys, Dígalo. Ajá. la doctora quiere hablar. quería hacer una pregunta. Ellos no tienen que colocar ahí, cuando dice instrumento de recolección de datos, ¿qué tipo de instrumento van a utilizar? Porque yo las oí diciendo que iban a hacer un instrumento, que iban a hacer observaciones. Pregunto. Bueno, el que ellos presentan, formulario para recolección de datos, ellos van a ir reflejando allí las observaciones que hagan. Yo no sé si Marí vio, la profesora Georgie vio inicialmente cuando pasamos el proyecto, que aparece dentro del texto del proyecto, aparece Un formulario para recolección de datos. y a ese que nos estamos Ese refiriendo. es el instrumento. Ajá. Sí. Pero haciendo por esa observación, el instrumento que se utiliza es un instrumento de observación que tú vas a anotar allí lo que tú observas. Pero cuando cuando tú vas a hacer interrogatorios, Es como una encuesta. vas a entrevistar al enfermo, ese no es un instrumento de observación, Ujú. sino más bien Una encuesta. una encuesta o Ajá. otro tipo Pero de ellos no van a instrumento. Eso es lo hacer que encuesta. pregunto. Ajá, ellos no van a hacer encuesta, ellos van a tener al paciente y van a ir chequeando si tiene la cicatriz de BCG, si sufre de diabetes, si consume drogas, a ver si se lo dicen, ¿no? Ese es un punto ahí que tiene. Si es alcohólico, o sea, es como una entrevista y en función de lo que vaya diciendo la persona, ellos van a ir llenando el formulario para cada paciente. Mira, yo creo, Marisa, que es un híbrido. Mm. Es un híbrido porque después, más adelante, cuando habla de la parte epidemiológica, por ejemplo, si ha tenido contacto intradomiciliario con tuberculosis, esa persona se trató, si no se trató, o sea, ya eso significa una entrevista. Entonces, es Bueno, es como una entrevista. un híbrido. Claro, claro. Es un formulario para recolección de datos, pero a su vez también tiene elementos de entrevista. A ver. Y los resultados de las pruebas que van a hacer. Está fusionado todo allí. Pero no es un instrumento de observación, como dice Marillotti. Ujú. Ok. Sí, no es. Otra Ajá. cosa que iba a hacer un comentario sobre la palabra adecuado. Yo siempre, cuando los estudiantes me dicen adecuado, yo le digo que eso es muy, ¿cómo explicarlo? Ambiguo. Subjetivo, es muy subjetivo porque de repente lo que es adecuado para mí Cierto. no es para la otra persona. Cierto. Entonces, eso tiene que tener una cosa que identifique exactamente lo que queremos, no que, no, eso es adecuado, no es adecuado, porque no me está diciendo absolutamente nada, porque de repente lo que es adecuado para una persona no es para la otra. Sí. Entonces, por eso es muy subjetiva la respuesta. No sé, eso es lo que yo, Bueno, de doctora, lo que sé, la parte de investigación. como pasa con las rúbricas. Las rúbricas uno coloca adecuado y especifica qué es lo que significa adecuado. O sea, Lo que pasa es que Marillotti, Lo que pasa es que acá- en este caso, ¿Ah? esto lo está llenando Ajá. el comité. Entonces, yo como comité digo, bueno, por ejemplo, idoneidad del diseño. Leo lo que me presenta el Ajá. investigador y yo digo, ¿es adecuado o no adecuado? Cuando me surgen tantas Ok. dudas y veo que está, entonces eso no es adecuado. Pero como te digo, este es un modelo que es modificable completamente y se llega al consenso dentro de cada comité. Eso es válido, o sea, tu argumento es válido, pero en este momento es el investigador, si tuvieras el que se le presenta al investigador para que lo llene él simplemente va a poner si está, o no si está. aplica o no aplica, si lo tiene o no lo tiene, y si no lo tiene, tiene que Si preguntar. cumple con los requisitos. Exacto, exacto. Exacto, sí. Y además sí está en función de lo que él quiere hacer realmente. ¿Oíste?
Entonces, fíjense, Ok. aquí quiero volver atrás un momentico, porque yo hablé, yo estaba haciendo mi opinión primero cuando se habló de esto, de idoneidad del diseño, en que yo decía que es un diseño de campo, sí, pero digamos, realmente el diseño que tiene el trabajo, lo que quiere decir esto, si el diseño que tiene el trabajo es el adecuado para que yo cumpla con los objetivos del trabajo. O sea, para yo saber que las poblaciones de tal tipo tienen más tuberculosis que las otras, el diseño está bien. ¿Okay? No es solo el hecho que yo lo clasifique como de campo y otro tipo, sino si está bien hacerlo, está bien diseñado para eso, para demostrarlo. Mi hipótesis de trabajo, que por cierto ellos tienen una hipótesis que es la que hemos venido diciendo de que los indígenas tienen más riesgo de tuberculosis. Y, y si, bueno, si puedo yo demostrar con ese diseño eso, ¿ok? Entonces, realmente podría demostrarlo si tuviera, pero tiene una cantidad de fallas que impiden, pues, porque un trabajo de campo es bueno para eso, pero no la forma como ellos lo formulan. Perdón. No, Perdón, yo había colocado en eso que estamos diciendo de que no es adecuado, porque lo que él está colocando, fíjate que le está haciendo un trabajo de campo, él lo dice en las etapas, va a ir casa por casa, no sé qué, pero lo que él plasma en el proyecto como tipo de investigación no está completo. A lo mejor aquí uno pudiera haber puesto incompleto o completo, pero el comité no puede pretender, bueno, verdad, ellos lo que quieren es tratar de aclarar por sí mismo lo que quiere hacer el investigador, sino que el proyecto debe ser suficientemente claro para que uno, entonces, si no está, si él no puso de campo, y es un trabajo de campo, lo que él puso no está mal, pero está incompleto. Ok. Entonces, de acuerdo a esta nomenclatura que estamos usando aquí, está no adecuado. Y uno eso lo escribe y se lo explica al investigador, porque uno termina siendo orientador metodológico y bioético de los investigadores. Ok, perfecto. Claro, claro. Para el diagnóstico de TBC pulmonar en adultos no está mal. Pues. Placa de tórax, examen físico, las muestras para ver la parte de bacteriología. O sea, realmente quizá el BCG en los adultos no es tan importante, pero, perdón, el BCG no, el PPD, porque son la mayoría de los adultos son PPD positivos, pero pueden dar alguna información dependiendo del grado de reactividad. Realmente los elementos que ellos ponen ahí están bien, pero no está, hay otra serie de cosas que no están bien. Y eso le quita pues esa idoneidad, ese diseño. Okay. Claro. Fíjense que luego viene la bibliografía y uno suficiente, pertinente, y resulta que no existe. No hay nada de bibliografía. Y ellos hacen acotación a un anexo que es lo que le va a permitir hacer los criterios, un criterio nacional, y tampoco está ese anexo. Entonces a veces los investigadores, como están apurados en que les den el aval, mandan los proyectos incompletos, y eso es motivo de devolverlo. Pues miren, no está completo, y a veces ni pasa ese primer nivel. O sea, en el CIVICENAVI, yo soy la encargada de recibirlos, y yo lo primero que hago es ver, bueno, ¿está completo? No, entonces ni siquiera lo pasamos a otros miembros, porque si no tienes la información completa, ¿cómo haces el análisis? Es una pérdida de tiempo. Sí, luego está la capacitación del equipo investigador. No está tampoco reflejada. Incógnita. Sí. En cuanto a la redacción. Pero uno puede presuponer, perdón, fíjate, que no es quizás la adecuada, porque es un estudiante de medicina que no tiene mayor experiencia probablemente, y el médico rural realmente tiene una preparación, por lo menos eso se supone que es en Cusco, porque lo mudamos al Cusco, pero realmente un médico rural es un médico que por lo general o está recién graduado o ha pasado mucho tiempo no tiene digamos, un conocimiento más profundo de cuarto nivel. Ajá, pues como para eso. Entonces, sugiere, es sugestivo de que no tiene la capacitación, pero él lo tendría de todas maneras, nosotros se lo tenemos que pedir, y si él lo demuestra, pues lo tendría
Claro, pero no mandaron, como no mandaron currículum, no lo vamos a saber. Pues. Ni siquiera sabemos si han hecho trabajos en el área anteriormente, no lo sabemos tampoco. Ujú. En cuanto a redacción y presentación, bueno, conseguimos algunos errorcitos allí, un DD más, lo de programa regional. Yo como no sé, tengo que preguntar, programa regional y programa nacional son iguales, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decirnos con eso? Eso hay que preguntar. Y materiales con... Ajá. ¿Tú vas a pasar a otro punto? ¿Todavía estás? Ya Estamos en redacción y presentación. ¿Pero ya cerraste o tú tienes, o te podemos opinar los demás o tú todavía? Opine, estamos deliberando. A mí me parece que la presentación es totalmente, es una presentación incongruente. Mezcla métodos con, como dije antes, con variables, con la parte de población, o sea, realmente está muy mal presentado ese trabajo, mal organizado, no tiene una organización precisa. Realmente yo lo veo como muy mal presentado y mal redactado. Entonces no adecuado. Sí. Y manejo de materiales contaminantes no aplica en este caso. Luego el final. Las muestras y el punto donde también, ¿verdad? Se le pudiera preguntar. Sería ya del laboratorio que procesa. Cuando van al hospital, uno supone que el hospital le hace el desecho de muestras. Ajá. El financiamiento, ellos dicen que es del Consejo Municipal del municipio de Atahualpa. Ok, luego entonces vamos a la parte 8 que se refiere al consentimiento informado. Y allí simplemente es un checklist para cotejar si están presentes. Y estos son todas las cosas que comentó la profesora Gladys que debe tener un consentimiento. Entonces, invitación a participar en la investigación no la tiene, una X. Propósito del estudio, X. Tampoco. Identificación del investigador e institución, X. X de que no está, ¿no? Sí. Descripción detallada de intervenciones, tampoco. Información habla, no, esta no aplica. Compromiso del participante, no. Beneficios esperados, tampoco. Remuneración u otro beneficio razonable, tampoco. O no aplica. Incomodidades o riesgos previsibles, no. Tratamiento y compensación por daños, no aplica. Leyes o normas que lo amparan, no. Procedimientos o tratamientos alternativos, no aplica. Destino de las muestras biológicas sobrantes, no. Gastos del participante, tampoco dice, pero bueno, van a su casa, no debería gastar. Pero tiene que ir el participante al hospital. ¿Quién le va a pagar? Tiene que, sí. Sí, de hecho dicen que los que se excluyen o se eliminan son aquellos que no pueden ir al hospital, los que dicen que no pueden ir. Sí. Libertad para negarse a participar tampoco está escrito en el consentimiento. Lo que estamos viendo aquí es que si el consentimiento está escrito con esto, no lo tiene. Datos personales que debe suministrar, solamente le piden la cédula, pues el número de identificación. No, pero en el caso del consentimiento informado, es que él diga, el consentimiento diga, a usted se le van a solicitar sus datos de identificación, se le va a pedir información sobre los familiares que conviven con usted, sobre las enfermedades que usted tiene. Sí, aquí está muy abierto, porque lo que ellos llaman consentimiento dice, en consecuencia acepto responder a un cuestionario que se me practique. No dice qué cosas le van a preguntar. Confidencialidad, compromiso y método, tampoco. Finalidad, si es para un trabajo de grado, un trabajo de ascenso, una publicación, tampoco. El patrocinante, no. El financiamiento, no. Necesidad en el consentimiento no. Lo dice arriba en el protocolo, pero en el consentimiento no.
necesidad de reflexionar y aclarar las dudas antes Tampoco de lo decidir. dice. Pero es que si no pusieron nada, ¿qué duda va a aclarar? O sea, entonces, ellos, mucha gente, y eso se maneja, con que firme, ya él me autorizó. Sí. Pero eso no, de acuerdo a lo que aprendimos en la clase pasada, eso no es un consentimiento, el proceso de entender para ser más asertivo, eso no se dio. Y el documento no está completo. Es lo que podemos concluir hasta ahorita. Ajá. Sube la página, Ingrid. Y hay algo que ya dijimos antes. Y que yo Aquí falta un reitero, pedacito. que es el hecho de que si tú le vas a tomar una muestra de sangre, tienes que decir para qué exámenes de laboratorio son, y tienes que, si se trata de VIH, debes de colocarlo, ¿ok? Porque tú tienes que tener la autorización de la persona que le hagan ese examen, ¿no? Sí. Aplicación. Luego, contacto para mayor información para defensa de sus derechos, o sea, a quién puede llamar, a quién puede escribir, no está. Autorización para registros audiovisuales, tampoco. En realidad, el contenido del consentimiento informado totalmente incompleto, por decirlo mínimo. En la segunda parte es lo que hemos llamado la parte declarativa, y es la parte que más frecuentemente la gente hace. Y sin embargo, fíjense, testimonio de haber recibido y comprendido la información tampoco está. Testimonio de respuesta satisfactoria a dudas planteadas no está. Testimonio de participación voluntaria y opción de retiro sin penalización tampoco. Fecha de aceptación. Sí, Bueno, creo que sí. Eso sí. Espacio para nombres, apellidos y números de cédula, sí. Espacio para nombre, apellidos y número de cédula de investigador. Solamente el nombre, solamente Solo el hay nombre. exacto. Una rayita. Espacio para nombre, apellidos y número de cédula de identidad del testigo. Hay uno, Digo, en pero caso de que sean analfabetos. llama la atención en caso de que sea analfabeto. O sea que si la persona no es analfabeta, no le van a pedir testigo. Es lo que uno concluye. Fecha de aceptación. Está repetida. Y consentimiento para uso de registros audiovisuales, no. Luego, características formales. La redacción está clara del consentimiento. Ojo. Bueno, lo que dice allí está claro, pero no incompleto diría yo. El lenguaje es adecuado. Decimos lenguaje adecuado cuando tiene palabras sencillas, no hay términos médicos que una persona del pueblo pueda identificar. Aparentemente, aunque dice tuberculosis pulmonar, yo creo que esa es la poca patología que la gente sabe que es. Y si hay un diseño adecuado del consentimiento. No, obviamente. No. Okay. Entonces aquí viene la parte de objeciones metodológicas. Ya va, doctora, que fíjense, ellos hablan de personas mayores de 15, ¿ok? ¿Qué pasa con el asentimiento? Porque entre 15 y, por ejemplo, mayores de 15 son 16 hasta 18, ellos son menores de edad. Y no hay asentimiento, solo pasan el consentimiento. Uno supone que ellos le van a pedir el consentimiento a los de 15 años. Es lo que uno supone al leer el trabajo, porque en este momento hablan de que vaya a haber una persona que decida por ellos. Pero es que en ese caso, sí, ellos debían presentar el asentimiento. Claro. El documento de asentimiento. Legalmente son menores de edad, pero lo que digo yo, que ellos dan como digamos, como un hecho de que ellos van a pedirle el consentimiento a los menores de 18 años también. No se plantean el consentimiento. Quizás por desconocimiento, pero muy probablemente, ¿no? Deberían de ser en ese caso el consentimiento del representante y el asentimiento del menor. Yo quería, antes de pasar al resumen de las objeciones metodológicas, hacer la cosa que, digamos, sobre el título de este trabajo, no por este trabajo en particular, sino si esto fuera un trabajo de tipo de trabajo de grado, por ejemplo, se lo hubieran rechazado, porque es un título muy largo que da una serie de detalles que no hacen falta.
Entonces, Tiene 23 palabras. claro. Entonces, en este caso uno pudiera decir, y si tuberculosis pulmonar, el individuo, Sí. en habitantes de las comunidades indígenas caucásicas del Cusco, Perú o algo así, y después... Pero, perdón, Dígalo. allí sí el comité debe ser un poco más flexible, porque lo que nos pasa a nosotras es que como somos comité académico y comité de bioética y la Facultad de Medicina de la UCB tiene un formato, nosotras ya tenemos que queremos llevar los títulos a eso, pero no necesariamente. O sea, si el protocolo viene de otra institución, bueno, eso sí está casi establecido que debería ser de 20 palabras, pero no necesariamente pudiera ser hacer esos ajustes de título, diría yo. Marisa, perdona, yo hice la acotación que en este caso no aplicaba, pero que si esto se tratara de un trabajo preparado, tendría objeciones el título por ser muy largo, y eso de que lo importante es que vaya de lo general a lo particular. Lo primero tendría que ser tuberculosis pulmonar. Eso me refería, no realmente. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decirte es que, por ejemplo, la Facultad de Farmacia, donde yo también he visto proyectos, pide las 20 palabras, pero no lo pide de lo general a lo específico. Entonces tú ves así que estudios comparativos de tal cosa y tal cosa, pero que sean 20, no 23 palabras. Entonces, sí, continúo. Entonces, fíjense, las objeciones metodológicas, uno lo que hace es recapitular en forma de preguntas o miren, nosotros encontramos desde el punto de vista metodológico las siguientes objeciones y las puntualiza. Está mezclado materiales y métodos, no faltan objetivos, todo lo que uno estuvimos hablando anteriormente, uno lo puntualiza. Y luego vamos. Yo recalco algo, la fundamentación científica es básica. En toda investigación hay cosas que se pueden modificar, cambiar, pero si tú no tienes una base científica adecuada, eso no va, por más que tengas la mejor redacción, los mejores objetivos escritos y redactados, no sé qué, eso no va a servir. Yo creo que siempre hay elementos que son muy importantes, como son la fundamentación científica y la idoneidad del diseño. Son cosas que uno tiene que darle mucha importancia. Porque por lo general no se toman, la gente que revisa protocolos, a veces no se percata de esto, sino de los otros detalles. Pero estas dos cosas son básicas. Perdón la acotación. Entonces yo encabezaría por allí las objeciones metodológicas por esas dos, por lo menos, de que tiene problemas de su fundamentación científica, lo que decía antes, hay una serie de factores allí que no son los étnicos que no están tomados en cuenta y que tendrían que controlar. Hay una serie de variables para tú demostrar realmente que la parte étnica es la que determina que hay más frecuencia de tuberculosis en los indígenas. ¿Ok? Tienen, como dije antes, la parte nutricional, edad, el hacinamiento, todas esas cosas son muy importantes en que haya en el origen de la tuberculosis. Entonces, pienso que no está bien diseñado por eso, porque tiene una mala fundamentación. Es mi opinión. Entonces, ¿aló? Sí. Bueno, entonces todo eso se argumenta y se le envía una comunicación al investigador diciendo el comité requiere de las siguientes aclaratorias y enumera todas esas fallas que encontró metodológicas. Igualmente, las objeciones bioéticas, que también hemos mencionado algunas, el hecho de que no haya sentimiento, el hecho de que no respeta la confidencialidad, Los riesgos y beneficios. Los riesgos, beneficios, todo eso se va colocando y además de lo que está incompleto, falta la bibliografía, falta el currículum, todo eso, y se devuelve
que sería la segunda opción, se devuelve el proyecto para aclaratorias. Entonces allí hay que esperar que ellos hagan esas modificaciones para volver a evaluarlo, y entonces allí es que se tomaría la decisión, de manera que aquí en la parte que dice decisión sería devuelto para aclaratorias con la fecha con la fecha que se realizó, y se queda entonces en espera de que el investigador responda. Ok. Si se colocan los nombres de los evaluadores con su firma, porque recuerden que este es un documento que debe guardarse, que debe archivarse junto con ahora que estamos en la era solo virtual, hacer carpetas. Eso debe ser muy organizado, hacer las carpetas con el protocolo recibido, con las recomendaciones, las aclaratorias solicitadas, con este formato lleno, y ese es el archivo 01-2021 de ese comité. ¿Algo más? Uno pudiera hacer en un momento dado una consulta, por ejemplo, lo que habíamos dicho, buscar la asesoría, por ejemplo, de alguien que sea experto en Claro, un epidemiólogo. parte de definición étnica, ¿no? Quizás un antropólogo o algo así, para saber si realmente esos criterios que ellos exponen para identificar la pertenencia a la etnia indígena, pues son adecuados. Uno cuando tiene una duda de ese tipo, que uno en áreas que uno no conoce, también puede buscar entonces hacer una consulta, o si es algo con, digamos, más extenso, pues pedir, nombrar un asesor, pues pedir, enviar el proyecto a un asesor. Pero en este caso, pues podría ser una consulta puntual sobre si esos elementos que ellos van a utilizar como criterio para definir la etnia, ¿no? Sí, leo allí una sugerencia que hace Janet Reyes, que ella dice que pudiera ser que en Perú sí sea que permitan a personas de 15 años tomar decisiones sin presencia de los padres o los representantes, pero eso debe estar reflejado en el proyecto, porque si uno es un comité de Venezuela y ellos están por alguna razón pidiendo la opinión de uno, o sea, el protocolo debería satisfacer todas las preguntas que surjan a ese tercer lector que no conoce el protocolo y que lo está leyendo por primera vez. Como ustedes vieron, en la medida que lo fuimos leyendo, lo que se hacían eran generar dudas y dudas que no se respondían a lo largo del protocolo. Entonces, vamos a abrir la sesión si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo que no quedó claro. En esto que planteaba Janet, realmente es muy importante que ahí uno ve la importancia del comité de bioética, porque hay muchas decisiones que debe tomar el comité de bioética. Es posible que en un trabajo con alguna característica especial el comité considere que no hace falta, por ejemplo, que no hace falta en un momento dado que haya el consentimiento de los adultos, de los representantes, y que pueda ser el mismo menor el que consiente. Hay un artículo, creo que el 50, el 48, algo así de la LOMS, que dice, que yo lo mencioné la vez pasada cuando hablamos de consentimiento informado, donde dice que el menor de 14 años, los mayores de 14 años, pueden buscar, pueden asistir de forma por sí mismos, sin necesidad de la autorización de su papá, pueden consultar a consultas que tengan que ver con áreas de lo que tiene que ver con la parte sexual y de lo reproductiva, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si esto fuera un trabajo a lo mejor que tiene que ver con esas áreas, pudiera aplicarse que como ya tienen 15 años, pudieran decidir por ellos mismos y no hace falta que haya consentimiento de los padres. Pero eso justamente es materia de análisis y de decisión por parte del Comité de Bioética. Por cierto, nosotros, ese es un artículo que se presta tanta interpretación, que en el Senavi tenemos planteado que vamos a hacer un foro de estos de educación continua que nosotros llamamos Horizontes de la Bioética, que vamos a reactivar, en donde vamos a plantear la interpretación de ese artículo de la LOMS, porque vemos que se presenta muchas digamos, dudas y muchas
cosas, opiniones diversas, pues cuando incluyen menores de estas edades los protocolos. Vi que Janet dijo algo, pero no lo leí, no sé qué estaba hablando. También pudiera ser que entonces esas son los documentos que el comité debe revisar. A lo mejor hay que revisar entonces la LOBNA de Perú para ver qué está contemplado en eso. Claro. Exacto. O sea, eso sí lo puede hacer el comité también. O Acá. un asesor o investigar para saber y entonces... Acá Patricia dice, una pregunta. ¿Es indistinto tener 1 o 2 testigos en el consentimiento informado o existe algún criterio para el número de testigos? El número de testigos va a depender, por supuesto, de la vulnerabilidad de la población y de el tipo de proyectos. Los proyectos que tienen mayor riesgo, que someten a la población a mayor riesgo, o donde las poblaciones son vulnerables, necesitan más testigos que los que tengan bajo riesgo, pues, o que sean personas que pueden decidir de una manera competente. Sí. Eso lo decide también el comité, puede decir si cuántos testigos va a exigir en un momento dado. No sé, Marisa, ¿querías agregar alguna cosa? Sí, estoy de acuerdo. Eso va a depender de del tipo de proyecto y, por ejemplo, en los farmacológicos donde hay pudiera estar afectado el paciente, pudiera tener alguna alteración por el uso de algún fármaco, era muy frecuente dos testigos, imparciales, preferiblemente familiares, ya les dije. Pero en proyectos donde es un cuestionario, donde son mayores de edad, donde un testigo es más que suficiente, pero eso el investigador lo puede proponer y argumentar el por qué decidió uno y el comité puede evaluarlo y considerarlo. No hay algo que esté escrito pues para responder específicamente. Uno o dos. Hay una pregunta de Janet. Una opinión de Janet, acá dice, si el menor tiene capacidad de decisión y se considera menor maduro, no necesita permiso de los padres. Mira, ¿es una pregunta o un comentario? Parece comentario. Parece comentario. Bueno, el problema es la definición de menor maduro, que en nuestra legislación no está tan clara como en otras partes. Entonces, también hay una que se llama menor emancipado. Emancipado, sí. Realmente, esto, por eso insisto, esto tiene que considerarlo el comité y tomar las soluciones, porque depende de la materia donde se esté, de lo que se trate la investigación, ¿ok? Y digamos, de las razones por las cuales se considera menor maduro. ¿Okay? Entonces, no es sencilla la cosa. Legalmente, menores de edad que tienen el permiso de los padres, legalmente. Ahora, puede haber elementos que se consideren, pues, que realmente pueda, digamos, consentir el menor, pero entonces habría que analizar el caso particular. Ok, dice aquí un comentario de Janet también. Si el sujeto de investigación firma el consentimiento informado, cumpliendo los 3 factores, voluntario, sin coacción e informado a cabalidad, esos datos pueden ser usados, pues el consentimiento autoriza usar sus datos para la investigación. Sí, pero en este caso específico, lo que él está firmando solamente dice que permite que le hagan encuestas y tal, pero él no ha sido informado a cabalidad. Por eso no podemos considerar que se cumpla con el principio o se cumpla con el proceso de consentimiento informado formalmente dicho. Dice en relación confidencialidad de los datos. Yo no entiendo muy bien, déjame lo estoy releyendo para ver exactamente. Janet, por favor, abre el micrófono. Aquí dice que cumpliendo los 3 factores, voluntario y sin coacción es lo mismo, pues es libertad. Información a cabalidad es que faltaría la comprensión.
Entonces, la competencia, perdón, te faltaría la Bueno, es que la capacidad Ahí de- está, lo que ya está pasa es que Janet, cuando está la Janet. persona, Sí. cuando la persona está firmando esto, la persona que está, está dándole la información de lo que, en qué consiste la investigación, debe darse por sentado o debe haberse investigado si el paciente es o no capaz de tomar decisiones. Para Claro. eso está la escala de DRAI y estas cosas de Drain con el cual se puede evaluar la capacidad de las personas. Y si la persona no es capaz, entonces forma parte de los grupos vulnerables y no se puede entrar en la investigación. Entonces, o sea, el que firma consentimiento informado debe ser capaz de entender lo que se le está diciendo, debe ser voluntario y no debe haber coacción en el sentido de que firma aquí y vas a ganarte, no sé, $1,000, por ejemplo. Entonces, la persona lo firma porque necesita los $1,000. Eso es lo que No, eso trata ahí de no decir la está, coacción. la libertad, lo que está- Y si los datos se recogieron los datos se recogieron para la investigación, en ese momento el paciente autoriza el uso de sus datos y por lo tanto, como él es el dueño de sus datos, él está permitiendo cumplir con la confidencialidad de sus datos y la privacidad. O sea, él se está exponiendo porque él quiere participar en eso. Ese es el comentario. Ujú. Pero es que yo lo que no entiendo es esto es el deber ser. Pues ese es Exacto, todo ese es el mejor de los casos. Para que sea válido, si llena esas tres condiciones, ese consentimiento es válido. Está autorizándolo y el investigador puede saber datos. Claro, claro. Él autoriza utilizar sus datos en la investigación. Claro. Ujú. Entonces, está cumpliendo con el derecho que tiene el paciente de confidencialidad de datos. No sé si me explico. La doctora Sileo está pidiendo la palabra. Ah, Enriqueta. Ya me desactivaron. Oh, adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Era respecto al artículo 50 de la LOGNA. Sí, realmente es un artículo bien contradictorio, a veces que plantea dificultad, pero la única manera de guiar, además eso fue hecho hace mucho, mucho tiempo, y sí ya meritaría una revisión, no para restringirlo, sino más bien para ampliarlo y aclarar muchas cosas. Pienso que una guía útil mientras se resuelve eso o cuando se plantea algo en un adolescente, uno debe sopesar el interés superior para esa persona. Pues yo creo que ese sería como el norte que nos indica en ese momento lo que debemos hacer. ¿Escucharon? Sí, sí, el Sí. interés superior del niño Exacto, esa es la guía. o del adolescente. Sí. en ese caso. Además, Hay otra. además, hay que tomar en cuenta que la función del comité es proteger al sujeto de Por investigación. eso, exacto. Y yo, no por eso estoy de acuerdo contigo, pero un poco contestándole también a Janet, Ajá. si yo como comité estoy viendo que lo que el investigador esté llamando consentimiento informado es lo que se presentó, es lo que está en el proyecto, yo debo pedir aclaratorias. Yo no me puedo quedar con esto porque yo no estoy allí siendo 100%, o sea, no tengo la seguridad de que, te repito, se haya informado adecuadamente al sujeto de investigación, sino que, mire, le voy a sacar la sangre, le estoy tomando algunas mediciones, fírmeme aquí. Yo no lo sé. Claro. Otra pregunta. A mí me parece que el formato, todos los ítems que están, que deben ser incluidos en un consentimiento informado, si uno quiere agilizar eso, primero que siento que hay muchos que se pudiera hacer como un formato sencillo, con lo mínimo que debería tener un consentimiento informado. Sería interesante observar todos los consentimientos informados de muchos de los trabajos que se han revisado y en todos van a encontrar fallas. Desde el mismo hecho cuando es larguísimo, que abarca hasta 2 páginas y nadie se va a leer eso.
Entonces, una sugerencia, así como se hizo un formato para que sirva de guía para la evaluación de los proyectos, valdría la pena también hacer un formato que contenga los elementos mínimos de un consentimiento informado, porque acuérdense que eso lo está haciendo gente que no tiene los cursos que tenemos nosotros, ni tiene a lo mejor la accesibilidad al instrumento para hacer ese consentimiento informado. Entonces, una idea que la pongo ahí en la mesa, porque estaba viendo todos los ítems y son muchos. Entonces, y para gente que... Dime, vamos. Perdón, ya se colgó en la página, en el campus, en la aula virtual, un modelo tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que va diciendo, o sea, hay como un escrito y él te va diciendo que tienes que incorporar. Ok, perfecto. Incorporamos uno que es llamamos modelo corto de consentimiento informado corto, que también sirve a los investigadores noveles a ver, bueno, porque entonces se dice, aquí incluye el título, aquí incluye el objetivo, o sea, que ese formato tiene esa función que tú estás, que es buenísima, porque recordemos que siempre uno está en la función de enseñanza y de educación. Lo voy a revisar. Es válido totalmente. Gracias por la palabra. Sí, perdón, yo quería acotar que realmente uno tiene que poner digamos, lo máximo y después cada quien lo ajusta a su investigación, a lo que aplica a su investigación. Por eso es que el formato lo evalúa el Comité de Bioética, porque dependiendo del tipo de investigación, de las características, va a necesitar ser más complejo, menos complejo. Esta sería la idea. Pero damos siempre como que los elementos que nunca pueden faltar. Y digamos, hay unos que realmente, aunque sean muy sencillos, no deben de faltar, que son poquitos. El compromiso de confidencialidad, la libertad para decidir y la información que recibe el sujeto sobre todo las cosas que le van a hacer, digamos, para que él pueda comprometerse. Las demás cosas pues van a depender de cada tipo de investigación. ¿Okay? Los riesgos y los beneficios, perdón, también. Okay. A ver. Hola a todos, allá está. Vamos a decir más. Es que ellos no presentan consentimiento, no lo anexaron al proyecto, creo. No, Romy, sí está. Era un párrafo es nada más. Muy breve, es una cosa mínima, es como una autorización. Exacto, de una vez dijeron, yo autorizo. A que participar en esta investigación no es nada, la firma. Y hay alguien que dice gracias por eso, bien, no sé qué hace. Miren, yo no sé si hay alguna otra participación por ahí, sino aprovechar para hacer una respuesta que quedó pendiente de la vez pasada. Dice, claro, por enviar gracias por enviar el modelo de consentimiento informado. Perdón, verdaderamente no es un CI, se refiere, Patricia, sino una encuesta de autorización, se refiere a la del proyecto. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra cosa en relación a este proyecto, sino para yo aclarar algo que quedó pendiente. Bueno, voy a irlo aclarando y si surge alguna otra comentario o pregunta, pues lo hacemos. Se había preguntado cuando vimos consentimiento informado, dónde aparecía, en qué norma, en qué pauta aparecía, que los trabajos que eran de tipo revisión de historia, retrospectivo, podían prescindir del consentimiento informado. ¿Dónde estaba escrito esto en la norma? Entonces, bueno, yo le prometí a la doctora Patricia Rodríguez, que fue la autora de la pregunta en forma reiterada, que íbamos a revisar para darle los datos con mayor precisión. Realmente se les incorporó en la aula virtual, se les incorporó dos documentos. Uno, las normas CIOMS para estudios epidemiológicos y además las nuevas normas CIOMS que se aprobaron en el 2017. Y yo me permití resaltarles en amarillo pues lo que podía ser pertinente para la respuesta que esperaba Patricia de
donde decía que se podía prescindir. Entonces, realmente los trabajos estos de revisión de historia pueden ser catalogados como trabajos epidemiológicos de cohortes, porque esto estudia una cantidad de pacientes, realmente que por lo general son números altos de pacientes, porque hay variabilidad en eso. Entonces, son estudios de cohortes y son de tipo retrospectivo. Y en la norma, en ese caso, que yo se lo subrayé allí, dice, no la puedo pasar en este momento, no sé si la tengo abierta para pasarse, pero dice que en estos casos el comité de bioética puede exonerar la necesidad del consentimiento informado por las dificultades, o sea, cuando hay dificultad para contactar a todas las personas. Obviamente que, fíjense, luego pone la decisión en el comité, no es que la persona que va a presentar el proyecto de una vez descarta, cuando lo presenta que por ser una revisión de historia está exento de consentimiento informado. No, eso debe ser una decisión del comité, porque pudiera haber el caso de una revisión de historia donde el número es pequeño, son una corte que no es muy grande, y donde pudiera ser contactables los pacientes que están siendo incluidos dentro de ese trabajo y pudiera en ese caso pedirse que se hagan el consentimiento informado. Por eso es que el comité tiene mucha importancia en tomar todas esas decisiones, ¿ok? No puede ser el postulante del proyecto el que lo decida. Lo pueden revisar allí, está destacado en amarillo. Bueno, Sí, yo lo coloqué, doctora, para que sepan. Está colocado donde está su clase de consentimiento. Allí están esos dos archivos, ¿ok? Documentos, sí. Okay. Y como la mayoría de los trabajos de investigación que presentan los estudiantes de medicina y los cursantes de posgrado son estudios epidemiológicos, pues vale la pena que se lean las normas. Y tanto las normas específicas de estudios epidemiológicos como las recientes de SIOMS, que recogen también todas estas pautas anteriores. Profe, gracias, pero hay una cosa que no entendí. Esas normas las pusieron ¿cuándo? Porque yo ayer estuve revisando el campus y lo que vi fue fueron los modelos de consentimiento, pero no vi nada de normas. Esta mañana, Patricia. Ah, ok, así sí me Mañana, ganaron. donde dice consentimiento informado, que es la clase de la doctora, y está su video, y luego vienen esos dos archivos. Y les anexamos también un artículo sobre asentimiento informado. ¿Okay? Sí, ese lo vi, pero ese estaba ayer. Ajá, exacto. Consentimiento informado en niños. Pues. Ah, excelente. Gracias, profe. Por nada. Cuando el trabajo, aquí hay otro, dice, cuando el trabajo es epidemiológico y el permiso otorgado por el hospital o el servicio, ¿cuál sería el formato esperado? Muchas gracias. Cuando el trabajo epidemiológico y el permiso es otorgado por el hospital o el servicio. Yo no sé si se refiere a algo que yo decía la vez pasada, que en los trabajos siempre epidemiológicos se pide autorización a la autoridad responsable de la institución donde se está realizando el trabajo, el jefe de servicio, el jefe de departamento. Y yo les decía en esa oportunidad que era como el jefe de servicio del área es como el responsable, ya que no hay un consentimiento individual, es como que el responsable de que ese trabajo, pues, digamos, las historias sean usadas de una manera adecuada, y de que no se esté divulgando la información de la historia. Entonces, de alguna manera es como una responsabilidad que adquiere el jefe de servicio en vista de que no puede haber consentimiento informado. Pero eso obviamente que no tampoco es que siempre está como norma que se debe buscar la autorización del responsable del área. Pero que hay un formato esperado, no, sino se supone que cuando tú autorizas como jefe de servicio que en tu servicio se ejecute ese proyecto, tú tienes que conocer el proyecto. Tú no puedes autorizar a que se haga algo que tú no conozcas. Y fíjense, esto es importante por otras razones también. De repente alguien en un servicio se le ocurre que quiere hacer tal trabajo. Y eso supone, por ejemplo, que tiene que hacer una cantidad de exámenes de laboratorio
extras no estoy hablando en este caso de los retrospectivos, sino de los prospectivos, sino que eso requiere que le hagas una serie de estudios laboratorios que de otra manera no pediría, y eso va a recargar de alguna forma, digamos, los servicios auxiliares, por ejemplo, de ese hospital. El jefe de servicio tiene que estar consciente de eso y tomar en cuenta eso para hacer autorizar o no, digamos, de que se haga o no esa investigación. ¿Okay? Por eso el papel del jefe de servicio autorizando no es así una tontería, sino que tiene que, de alguna manera, hacerse de alguna manera corresponsable pues, de lo que se está haciendo allí. ¿Cuál es Muchísimas gracias. Perdón. Que muchas gracias, que yo fui el que hice la pregunta. Okay. Era lo que te referías, ¿no? Sí, sí, claro, es que estoy en la realización de un proyecto y queremos, por decir, utilizar datos que nos puede suministrar un servicio en el hospital. Entonces quería como ir orientando la investigación para solicitar digamos, el aval al comité. Acá, en caso de uso histórico, creo que hola, buenas tardes, doctor, ¿cuál es la fecha? De eso lo decimos esto. Buenas noches, en el caso de uso de historias de pacientes fallecidos, ¿quién autoriza? Bueno, pero es que ya decíamos, si son estudios retrospectivos, independientemente que esté vivo o esté muerto, uno no lo sabe muchas veces cuando lo hace. Entonces, bueno, el comité es el que tiene que decir si va a exigir o no el consentimiento de toda la cohorte que se va a estudiar. Pero, ya dijimos, pues de alguna manera lo autoriza el comité y de alguna forma hay una cierta responsabilidad en el jefe de servicio que autoriza que se haga el estudio de los pacientes de su servicio. Se deben hacer revisiones periódicas del consentimiento informado de cada servicio. Es que esta pregunta hace pensar que no está claro lo del consentimiento informado. El consentimiento informado no es un documento que se hace para todos los estudios que se vayan a hacer en ese servicio. Los consentimientos informados son particulares para cada proyecto de investigación, no son genéricos, ¿ok? En los consentimientos informados asistenciales se acepta por una serie de razones, a veces que puedan ser genéricos, pero en investigación no. En investigación cada proyecto tiene un consentimiento informado adaptado a ese proyecto, o sea que tiene la información de ese proyecto, no puede ser para digamos, todos los proyectos que se hagan en el servicio. Ahora, si se refiere, como digo, al asistencial, ya es otra cosa. ¿Okay? Si es el asistencial, pues obviamente que tiene que ser revisado y actualizado a las nuevas cosas que se estén haciendo en ese servicio. Bueno, si se refería al asistencial. Ok, está bien. Perdón, Gladys, que se saltó una pregunta de Xiulmar Mejías, que ella dice que cuál es la fecha para la entrega de la actividad de protocolo. La fecha que habíamos establecido era el viernes 25. Sí. ¿Por qué? Porque queríamos revisarlo y el lunes entonces se haga un poco más dinámico, porque fíjense que se van a evaluar 5 protocolos. Por eso se les pide que no como hoy, que leímos todo el protocolo, sino que hagan un resumen para que el resto del grupo que no lo ha leído lo pueda ubicarse en cuál es la situación que ustedes vayan a plantear y procedan al análisis como comité de bioética, que es lo que queremos hacerle más hincapié. Entonces, si tenemos esos protocolos ya, su actividad, incluso habíamos llegado a pensar de que el que viéramos como más completo, más argumentado, podía pedírsele que sea el que presente el protocolo, pero como no necesariamente, pues quisiéramos que todos intervinieran, que todos lo tuvieran preparados para que, como hoy vieron,
alguien diga algo y el otro refute o aclare o complemente, y eso es lo que realmente es el trabajo del comité, ¿no? La deliberación. Una pregunta con respecto, profe. Son 5 protocolos, o sea que aunque el análisis es individual, hay gente que va a coincidir, o sea, si somos ¿cuánto? 30, 31, habrá 6 personas que tengan el mismo protocolo. Lo que pasa es que, bueno, el análisis es individual y después nos encontramos en la discusión, ¿no? Claro, como hoy éramos 3, todas leímos cada una el protocolo y aquí estuvimos evaluando. Okay, Sí, perfecto. nosotros no hicimos una reunión previa y lo discutimos previamente, no. Cada quien evaluó el protocolo en forma individual y después no, digamos, cada quien expresó sus ideas allí. Quizás en algunas partes, como, digamos, yo soy, dentro del grupo soy el médico, quizás manejo un poco más la parte de las enfermedades, la tuberculosis, quizás opiné más en ese aspecto, ¿ves? Pero realmente estamos todas en lo mismo, pero todas tenemos que opinar sobre cada uno de los temas. Perfecto, gracias. ¿Okay? Bueno, entonces ya son las 54, 6:54, no sé si hay alguna otra, o calle hasta morir, o hablan ahorita o callan hasta la muerte. No, perdón, hasta la muerte. La asistencia se la toma la profesora Ingrid porque queda registrado. Pero si la puso temprano, sí la puso. Ahí le volví a poner. Ahí está. Hoy tenemos 26 asistentes según vemos aquí. Quitándonos nosotros. Ah, imagínate, 23. Bueno, creo que podemos dar por terminada la sesión. Hablen ahora o callen para siempre, dice Madrid. La palabra, callen para siempre, no hasta la muerte. Esperemos que esto los ha ubicado un poco más. Ajá, hay una pregunta ahí, doctor. Ah. ¿El protocolo tiene derecho de autoría aunque el investigador no realice la investigación? Obviamente que todo lo que tú haces, tú eres el autor. Si tú no haces, digamos, tú dices que otra persona puede copiar tu proyecto y realizarlo por su cuenta y entonces se cree ese conflicto allí. Eso sería como ser un plagio, aunque no se realice la investigación. Bueno, la profesora Padrón va a hablar de esto la próxima vez. Y sería, yo digo... Lo que pasa es que depende porque, por ejemplo, cuando tienes estudios multicéntricos, se va a repetir el protocolo en N sitios. Y entonces la autoría allí, yo creo que más bien es el patrocinante. Estamos hablando de protocolos farmacéuticos. Y vuelvo al área que yo más trabajo, disculpen. Ese es un protocolo único que simplemente se va a ir repitiendo en los diferentes centros y con los diferentes médicos, y a lo mejor hay que hacerle ajustes menores, pero digamos, el protocolo como tal tiene Ahora, si es un protocolo de trabajo de grado o de trabajo... no conozco, porque fíjate que más bien ahora lo decíamos en una de las clases, la tendencia actual en investigación es que exista una base de datos que sea pública, y la universidad también está en eso, porque se pide el resumen del proyecto, es porque el SICH
que es el sistema de informático, de comunicación y tecnología, no sé cuánto, de la UCB, cuando usted entrega su proyecto, eso es publicado en ese sistema, de manera que si hay alguien en Táchira que está pensando hacer algo, ya él va a saber por lo menos lo que es el objetivo y el método que va a aplicar. Entonces ya yo digo, bueno, mira, yo quiero, tengo el mismo tema, me interesa el mismo tema de investigación, pero ya sé que esa persona lo está enfocando de esa forma, déjame entonces reformular el mío, o porque también la otra situación, no sé si eso está respondiendo la pregunta, yo pudiera ver un trabajo publicado y por eso es importante que esté bien redactado, y entonces yo lo quiera replicar en o sea, un trabajo hecho en Brasil, por ejemplo. Nosotros tuvimos esa motivación. Había un trabajo hecho en Brasil que era chequear las instrucciones para los autores de las revistas científicas, a ver cuáles pedían aspectos bioéticos y cuáles no. Entonces nosotros aquí en Venezuela replicamos el mismo proyecto, o sea, hicimos la misma investigación, pero al ser otra población, al ser otro país, ya aunque hicimos la misma metodología, el proyecto resultó ser otro, aunque seguimos el método utilizado por ellos, que fue la revisión de las instrucciones para autores. No sé si eso responde la pregunta. Ahora, es difícil que un proyecto de investigación o que sea sobre el mismo tema sea idéntico a otro. Eso pasa con lo que uno escribe también, que no son proyectos de investigación. Es muy difícil que sea idéntico a otro. Claro, porque suponiendo que fuera un trabajo de grado, eso va a pasar por un comité académico, suponte que fueron a comités de bioética diferentes, y el comité de bioética no se percató, pero el comité académico sí va a ser el mismo. Entonces se va a percatar de la similitud o no del proyecto. Yo me refería, profe, perdón, que no sé si me escuchan. Sí. Yo me refería, por ejemplo, si un investigador inicia o introduce un protocolo de investigación, al servicio le interesa que se realice la investigación y el investigador no lo hace porque se va de la institución. O sea, el servicio puede retomar la investigación sin que se considere, sin que se viole ningún principio de autoría. Lo que pasa es que, bueno, lo que se ha hecho en esos casos es que se le solicita permiso al investigador. Yo he sabido de un caso de una persona que, un trabajo de grado para una maestría en ciencia fisiológica, la persona hizo el proyecto, se lo aprobaron, hizo la recolección de datos y se fue. Entonces la tutora, después de muchos años, le dijo, mira, es una maldad que estén todos esos datos allí crudos, permíteme usarlos. Y entonces la autora le dijo, sí, cómo no, le dio el permiso. O sea, mínimo debes tener el permiso del investigador para no perder ese esfuerzo. Sí, sí. Igual sucedió en la escuela. En la escuela estaba antes que yo una chica trabajando con la doctora Lida Hu. Hizo un trabajo de investigación, pero la chica no lo terminó y tenía datos muy valiosos. Entonces, cuando entro yo, la doctora, pues le solicitamos permiso a ella para utilizar sus datos y, por supuesto, cuando se hace la publicación, ella está incluida en esa publicación. Claro, eso sí es verdad. Sí, debe ser incluida. Porque parte de la investigación la hizo ella, pues parte de los datos son de ella. Sí. Nosotros tuvimos también en este último laboratorio donde yo hice mi tesis doctoral, el muchacho tenía muchas habilidades, no voy a decir muchas habilidades, y la parte del laboratorio la hizo volando, la hizo muy bien, pero cuando le tocó sentarse a escribir, no pudo, vino la situación país y él se fue. Y entonces, bueno, nosotros esperamos que él a remoto lo hiciera y tal, y después lo llamamos, pues, mira, tú vas a salir como primer autor,
pero vamos a publicar esto, que estandarizaste un método que pueda utilizar otra persona y no se quede aquí en una gaveta de un laboratorio. Y así fue. El trabajo ya está publicado, él aparece como primer autor y está publicado. Excelente, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces si no hay más inquietudes, preguntas, comentarios, podríamos dar por cerrada la sesión. Y nos vemos el miércoles próximo con la ponencia de la última. Gladys, Ajá, dígalo. un comentario respecto al último planteamiento que se hizo. En ese caso, bueno, me parece que fueron bien generosas, pero en las normas de publicación se observa cuál fue el grado de participación de cada investigador para que se publique eso. Entonces, Claro. Sí. Entonces, lo digo por si alguien tiene, que puede pasar, que tiene una base de datos por ahí de alguien, no quiere decir que sea el primero. ¿Cuál fue y yo pienso que el trabajo intelectual de interpretar todo los resultados y los datos es mucho más valioso que hacer una recolección. Entonces no se sientan incómodos en una modestia que no tiene ningún sentido, pues. Está bien, hay que poner a la otra persona, es justo, pero... Sí, hay que sopesar. Claro. Nada, eso. Perdón, Enriqueta. No es nada, Marisa, era eso. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y lo otro es que cuando uno tiene algo que uno cree que es inédito de uno, yo conozco gente que escriben una página de algo y se van derechito a la Biblioteca Nacional y lo registran y punto. Sí, fuera de broma. Y a mí me tocó hacer un montón todavía de crédito por tonta porque yo no registré la escalera de maduración sexual y con eso no tenía que hacer ni un crédito más. Pero bueno, uno aprende. Lo importante es aprender, aunque sea de las malas experiencias. Claro. Sí, bueno, eso lo vamos a hablar el miércoles, pero a mí me pasó que hicimos un material para la escuela de enfermería y yo dije, bueno, vamos a ponerlo por orden alfabético. Y entonces la primera persona, el apellido era por M y yo soy Padrón. Entonces lo referenciaban M y otros. Sí, entonces yo ni siquiera aparecía como autor cuando la gran mayoría de las cosas la había hecho yo. Entonces sí, son aprendizajes que uno va teniendo en la vida, como dice. Sí. Aunque ahora se puede poner toda la gente que antes era, hasta si eran más de 6 se ponía el primero y colaboradores, pero ahora puedes escribir, son 20, anotas a los 20. Sí, no, y antes era muy usado primer autor y coautores. Ya eso no se usa. Todos son autores. Y deben, como tú dices, manifestar cuál fue su compromiso, cuál fue la carga de cada uno. Sí. Bueno, estamos un poco ya entrando en el tema del miércoles. El miércoles, sí. Entonces ahora cerramos. Les recordamos el miércoles, les recordamos revisar lo que se colgó en aula virtual. Les recordamos que la entrega es para el viernes a más tardar de los proyectos evaluados individualmente por ustedes. Nos manda la planilla llena y que los trabajos ya, digamos, los cuestionarios serían para la siguiente semana, el viernes, no este viernes, sino el de la siguiente semana, la fecha para entrega. ¿Okay? Entonces, ya después, bueno, trataremos de hacer lo más pronto posible las correcciones para ya darle su evaluación final. Okay. Ahora hay una última pregunta en el chat, no sé si dice, disculpen con respecto a ese tema, si en una investigación alguno de los autores no participó en todas las fases como se esperaba, ¿hay alguna forma de aclarar el asunto o excluir el autor, aunque ya esté registrado en un concurso o revista en fase de revisión?
sé si eso lo podría tocar Marisa la próxima vez, que sería la parte de autoría, la justificación de autoría de trabajo. Sí, estoy pensando, porque él dice que ya es una forma de aclarar el asunto de escribir al autor, aunque ya esté registrado en un concurso o revista en fase de revisión. Mira, Sí, ya se está me bien. ocurre, si ya está registrado es complicado, pero se me ocurre es una carta al editor. Se dio un caso, no estaba publicado, sino que hubo un trabajo de estudiantes de medicina, estudiantes de la Facultad de Medicina de varias escuelas, nutrición, bioanálisis, medicina, y ese trabajo quedó muy bien y ellos un grupo decidió enviarlo para el premio Día del Estudiante y ganó. Y entonces cuando lo estaban mencionando que el trabajo se había ganado el premio y los autores, y no a 4 de los 7 que eran, resultó que en el público estaban los otros 3. Y entonces fue públicamente, yo dije, epa, nosotros estábamos en ese trabajo también, sé de ese caso. Pero en revistas como tal, se me ocurre no conozco ningún caso que haya ocurrido así, de tratar de excluir a un autor, puesto que desde que uno lo envía para publicación hasta que sale, hay varias oportunidades de hacerlo, pero si la cosa ocurre después de publicado, no se puede hacer nada, ¿verdad? No. A menos que sea eso, una fe de rata posterior al editor y que el editor lo publique como en cartas al autor. Y a ver, pero esas veces ni las lee la gente. No. Hay que ser sopesar muy bien lo que se hace en estos casos, porque va a quedar tan mal que es excluido como la persona que está solicitando la exclusión. Fíjate que ahora en los financiamientos, bueno, mentira, el CSH, si uno va a pedir un financiamiento, cuando se pedía, para viajar a un congreso, uno tenía que tener la autorización de el resto de los autores, firmada, de que aceptaban de que fueras tú el que viajaras al congreso con ese trabajo que era de varios. Pues. Eso sí, o sea, hay mecanismos para tratar de evitar que alguien se tome la autoría como propia sin tomar en cuenta a otros, pero ese caso que plantea Argenis Brito, oye, no lo conozco que haya ocurrido, no sabría, tendría que averiguar más. Sí, lo que dice el profesor Parrilla es correcto, eso es conflicto de intereses. Pero por eso se supone que porque fíjate, él dice, una persona, uno de los autores no participó en todas las fases como se esperaba. Entonces quiere decir que en un momento de esa fase se vio que la persona no estaba trabajando, es en ese momento donde tú tienes que asumir, mira, ¿qué te está pasando? No sé qué, entonces bueno, pero no esperar a la publicación. Creo que esa sería la situación, Argenis. Ese es el deber ser, porque después si lo reclamas en otra instancia ya publicado, vas a quedar tú muy mal en ese sentido. Me parece a mí, ¿no? Hasta puede descalificar a todo el trabajo, porque si como comité de editor te plantean un problema y tú dices, bueno, no, este trabajo entonces no va. ¿Ves? Es preferible desde el principio comprometer a la gente y pedir cuentas de eso, pues. Bueno, entonces yo creo que ya con esto cerramos y nos vemos el próximo miércoles con la conferencia de la profesora Padrón. Sería la última. ¿Okay? Que pasen buenas noches, que descansen. Igual. Buenas noches. Chao, buenas noches. Okay.